Como primer punto, vamos a dar la definición del concepto de constructivismo jurídico. Es un enfoque epistémico cuyo objetivo es actualizar nuestra comprensión de la teoría jurídica del derecho positivo y de la forma en que estos inciden en los procesos de construcción social de la realidad mediante agentes e instituciones y en determinar estrategias eficaces de intervención en dichos procesos. El constructivismo jurídico parte de una perspectiva naturalizada que integra supuestos epistémicos, teorías y métodos provenientes de dos disciplinas que están impactando profundamente y de manera transversal a muchas áreas del conocimiento. Estas dos disciplinas son las ciencias cognitivas y las ciencias de la complejidad. En este sentido, el constructivismo jurídico busca poner al derecho en contacto con la ciencia y reformularlo desde ella. Este objetivo implica, además, romper el aislamiento derivado del autoengaño epistémico, que consiste en creer que el derecho puede ser teorizado únicamente como una cuestión de normas generadas por algunas instituciones que fueron creadas por el derecho mismo. El constructivismo, más que ser una teoría, puede entenderse como la propuesta de nuevas gamas, las cuales permiten explicar el derecho desde una óptica distinta. El constructivismo jurídico parte de un umbral de exigencia de naturalización. Esto significa que puede evitar realizar especulaciones que no pueden ser consideradas una continuación de los resultados obtenidos en el terreno de las ciencias cognitivas y de la complejidad. El constructivismo pretende configurar el conocimiento de una actividad que puede articularse en torno a diversos esquemas conceptuales y que en consecuencia puede desarrollar diversas lecturas interpretativas de las diferentes porciones de la realidad, pero lo hace en un modo reglamentado por vínculos precisos. Dejando de lado el análisis de los diversos significados y de las relaciones entre dichos significados, el constructivismo se trata de una orientación que forma parte plenamente de la filosofía analítica. Comparte la epistemología de orientación analítica en el sentido de que se inserta de manera estable en esta tradición de investigación. Comparte problemas, métodos, estilos de análisis. Ser constructivista quiere decir aceptar la otra cara de la moneda. Desde este punto de vista, el conocimiento, a pesar de su total dispersión, siempre tiene necesidad de discurrir a través de canales bien visibles, de moverse a lo largo de trazados bien fijados y socialmente compartidos. Con el término de constructivismo jurídico se designa el enfoque teórico cuyo objeto de estudio son el discurso jurídico positivo y sus metadiscursos. En tanto, parte de los insumos cognitivos que contribuyen a la generación de los estados psicológicos. La construcción de la verdad jurídica es considerada como un proceso que se realiza en la relación entre representación, poder y narraciones, y a través del análisis de documentos y testimonios de una causa penal específica. ¿Cómo puede ser mantenido el constructivismo de manera coherente si se extiende a todos los dominios del conocimiento? Pues resulta incoherente aceptarlo solo para el conocimiento científico. ¿Cómo se manifiesta el derecho en la construcción social de la realidad? El derecho incide en esta cuando completa un ciclo que inicia con la existencia del texto jurídico positivo. Continúa con el procesamiento de este insumo cognitivo por parte del sujeto cognosciente, dando lugar a determinados estados psicológicos que incluyen estados mentales
y culmina con la conducta social, llevada a cabo sobre la base de los estados referidos en los términos prescritos por la norma. Esta conducta social es la conducta jurídica. ¿Cuáles son las características que hacen buena la idea de que trata de situarse a mitad del camino del realismo y del relativismo? La nota del pluralismo de los esquemas conceptuales y la de los individuos de la actividad cognoscitiva. Otro aspecto importante del constructivismo es que está ligado al hecho de que su misma presencia muestra la radical inadecuación de las oposiciones dicotómicas de la epistemología tradicional que ya están establecidas. De forma simplificada, epistemología denota a un área de la filosofía cuyo objetivo es determinar las condiciones bajo las cuales una creencia puede ser considerada verdadera y justificada. De manera particular, el recurso de las ciencias cognitivas trata de suplir lo que se considera una deficiencia generalizada en la investigación jurídica y en nuestra manera de entender el derecho en general. El hecho de que el derecho tenga como objetivo último la regulación de la conducta humana y los juristas hayan encerrado en una burbuja que aísla a las demás personas de las actuales explicaciones científicas sobre el binomio entre cognición y conducta. Por lo que se refiere a los vínculos de tipo social, tan solo recordar que operan en la medida que se reconoce debe ser que el conocimiento es una práctica social. Por ello, las reglas metodológicas y avances son sustanciales y deben estar sujetos a la condición fundamental del consenso de la comunidad a la que se hace referencia. En relación con los vínculos pragmáticos, esta denominación pretende referirse a todos los límites de la actividad cognoscitiva que derivan del hecho de que ésta tiene que medirse en un solo y único mundo, entendido no como un objeto de representación, sino como resultado de estímulos sensoriales y como un punto de referencia para acciones e interpretaciones que no son verbales, pero son de carácter práctico. Aparentemente, del hecho de que una creencia sea verdadera, debería seguir que ésta esté justificada, pero no es así. Puede haber proposiciones verdaderas que no estén justificadas. La verdad jurídica es una verdad factualmente irrefutable. Esto es, independiente de aquello que de hecho sucede y es refutable solo jurídicamente, con arreglo a un diverso reconocimiento o interpretación del sentido de la norma designada, o bien con arreglo a otra norma en conflicto con la anterior y asumida. Efectivamente, se mantiene muy firme la idea fundamental de que el conocimiento es descripción o representación fiel de la realidad, pero se afirma también que esta idea no es aplicable en el ámbito de experiencia jurídico, que por el contrario es un terreno adecuado para un amplio abanico de operaciones que son de un tipo radicalmente diferente y con las que los juristas y operadores jurídicos hacen otras cosas despachándolas como actividades científicas. Podría decirse que no se puede generar conocimiento privadamente. Cualquier resultado individual no puede alcanzar el rango de adquisición en algún sentido aceptado por otros miembros de la comunidad. En la actualidad, Enrique Cáceres afirma que
El constructivismo se presenta como una nueva manera de comprender al mundo y está impactando en las más diversas disciplinas. Por ejemplo, en la educación, particularmente en el derecho. Ibarra Serrano nos dice que el constructivismo es una propuesta en construcción que se va configurando con la participación del colectivo, particularmente en la toma de decisiones. También nos dice que esto plantea analizar críticamente la práctica docente en el aula, que supone desarrollar en el docente una auténtica actividad científica. Independientemente de la referencia a específicas teorías jurídicas, la adhesión al realismo y al descriptivismo produce la aceptación generalizada de una serie de diferentes dicotomías que se consideran claramente inadecuadas y que deben ser ciertamente revisadas. Desde dicho punto de vista, ser descriptivista en el ámbito jurídico quiere decir que deben estar dispuestos a admitir la existencia de dicotomías del tipo derecho positivo o tomar postura frente a él. El hecho de que el constructivismo esté dispuesto a reconocer la existencia de una pluralidad en el interior del ámbito de experiencia jurídica no se sigue que no haya teorías más o menos coherentes, adecuadas y convincentes. La idea central de esta perspectiva parece que es la de que el derecho es ante todo un conjunto de prácticas de carácter cognoscitivo, interpretativo y argumentativo, en vez de un conjunto de objetos. Estos últimos son siempre resultados contingentes del trabajo desde la práctica. En las teorías tradicionales de la interpretación, incluso en las analíticas, se presta poca atención a la noción de significado, circunstancia bastante extraña, si se tiene en cuenta que las diferentes definiciones de interpretación acaban por incluir esta noción, aunque sin problematizarla. Lo que hemos tratado de ofrecer es solamente un primer vistazo de una teoría que trata de suministrar una interpretación constructivista no solo del conocimiento jurídico, sino también de su objeto, o sea, el derecho. Esto quiere decir que en una concepción de este tipo no es posible separar totalmente el plano del método del plano del objeto. Según el constructivismo, entre método y objeto hay interacciones complejas, y ello vale también. En todo caso, resultaría urgente la exigencia de que la teoría jurídica de inspiración analítica comience a discutir profundamente los presupuestos de fondo que han orientado durante largos años el método de conducir el análisis teórico en el campo jurídico. El constructivismo no se reconoce en ninguna de estas perspectivas. Se opone tanto al realismo fuerte como al realismo metafísico, pero también se opone a la concepción que normalmente se interpone al realismo, esto es, el antirrealismo. Aquí las cuestiones que están sobre el tapete pueden resolverse renunciando a trazar distinciones, pero el hecho es que las tradiciones presentan graves carencias y deben ser profundamente revisadas.